Bueno, y vamos a comenzar con el sistema de justicia y el necesario cambio que desde el año 2015 viene habiendo consenso que tiene que haber. Hoy día el presidente de la Corte Suprema le presentó al ministro de Justicia cuál era el plan que ellos habían definido para precisamente las funciones que tienen que tener, cómo se va a nombrar a los ministros de la Corte Suprema después de todo el escándalo que hemos visto por presiones indebidas, sí, por WhatsApp que hemos conocido, han llegado a ciertas magistrados y también políticos. Bueno, ¿cuál es la definición que se hace frente al ministro y qué es lo que va a hacer el ministro entonces con este documento? Hay una definición, Mati, que ya se tomó el día de hoy con este documento, que se piensa en una eventual reforma, un proyecto de ley que va a llegar precisamente hasta el Congreso. Vemos ahí en las imágenes no solo al presidente de la Corte Suprema y al ministro de Justicia, sino que la nueva vocera del máximo tribunal, la ministra María Soledad Melo, es quien también ingresa antes de la entrega de la propuesta. Y es bien relevante también ese punto, porque esta definición, este documento se entrega 16 días después de la designación de la nueva vocera, que fue en la misma jornada que se reunió el Pleno Extraordinario que decide ratificar este compromiso que tú mencionabas desde 2015, que la Corte Suprema da el consenso de que se necesita avanzar en una reforma al sistema de nombramientos. Ya sabemos que eso se abordó incluso en los dos procesos fallidos, procesos constitucionales, y que ya desde 2015 venía esta idea de ir avanzando en esa materia. Ahora, es la magistrada más nueva. Es la magistrada más nueva, de hecho, la única nombrada actualmente por el gobierno del presidente Gabriel Boric, y es en ese sentido entonces donde a ella le toca comunicar finalmente cuáles son los cambios sustantivos, las propuestas que emanan desde el Pleno, donde ella de hecho hizo hincapié, porque hubo varios puntos que fueron objeto de votación. Son 7 puntos en total, 10 páginas en este documento, donde en primer lugar, lo mencionábamos en los titulares, se propone un Consejo Nacional que esté compuesto en su mayoría por jueces, pero que también tenga representantes de otros estamentos, como por ejemplo el Ejecutivo, el Congreso, el Colegio de Abogados también, que puedan participar de este Consejo. Y esto también acompañado de 3 consejos regionales. De eso habló la vocera de la Corte Suprema, la ministra Melo. Pasemos a revisar lo que dijo. La idea nuestra es crear 3 órganos a nivel nacional, regionales, uno que comprenda la zona norte, otro que sea la de centro y otro que sea la zona sur. Y eso para darle mayor cabida y participación a las regiones, a las cortes de apelaciones en las regiones, o sea, a los jueces más bien, o a los académicos, porque nuestra idea es que estos organismos sean integrados principalmente o la mayoría de jueces que participen en estos órganos. Representantes del Poder Ejecutivo, representantes del Congreso Nacional también, representantes del Colegio de Abogados y representantes de la Academia. Bueno, un Consejo Nacional que ya lo decíamos, mayoría de jueces, pero también Colegio de Abogados, Ejecutivo y Congreso. Y este Consejo, la idea es que esté en contacto permanente, en un trabajo coordinado con esta propuesta de las unidades macrozonales o consejos regionales, que ahí es donde empiezan a dividirse un poco las funciones. En primer lugar, lo explica este documento, estas unidades macrozonales se van a encargar, o esa es la propuesta, de los nombramientos de las unidades judiciales, de los tribunales que corresponden, con excepción de los ministros y fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones. ¿Por qué? Porque ese tipo de nombramientos le va a corresponder encargarse al Consejo Nacional, que esa es la idea finalmente que se tiene en esta propuesta que se le entrega al ministro de Justicia. Pero sale el Senado, que es un tema bien importante. Claro, y hay otro punto también que finalmente fue punto de debate, punto de votación, es qué hacer con los ministros de la Corte Suprema, porque tú lo mencionabas, Mati, esto es a propósito de una serie de reportajes que hemos conocido de CIPER. Nosotros también en su momento tuvimos acceso al informe que daba cuenta de las conversaciones, por ejemplo, del ex juez de la Corte de Apelaciones, Juan Antonio Poblete. Y ahí lo que se busca precisamente es ver finalmente qué es lo que puede ocurrir, porque estos mensajes estaban ligados a posible influencia política en nombramientos de ministros de la Corte Suprema. Lo que decide finalmente el Pleno es que el nombramiento de los jueces supremos no va a sufrir modificaciones, se mantienen los 3 poderes del Estado. Perfecto. Ahí siendo parte de este proceso, lo mismo con los fiscales judiciales.
Ahora, en la votación, en el detalle, por ejemplo, 12 ministros votaron por mantener el sistema tal cual está, con los tres poderes del Estado interviniendo en esta selección. Recordemos que es la Corte Suprema la que elige una quina, el presidente elige un candidato y este se ratifica por el Senado. 12 magistrados votaron por mantener el sistema como está, mientras que otros 2 decían en la propuesta, porque esto queda establecido también en el documento, que finalmente sea este Consejo Nacional, este nuevo órgano que se encargara de ese nombramiento de los jueces supremos, y otros decían algo parecido. También 12 ministros, Sergio Muñoz era uno de ellos, por ejemplo, que proponía que finalmente este Consejo Nacional elaborara un listado y que de ese listado llegara al presidente de la República y luego ratificado por el Senado. Era una forma más mixta. Lo que pasa es que una de las principales críticas era que esto había devenido en un problema político, se había politizado cuando efectivamente había pasado a nombrarse al Senado como parte interviniente en esto de, claro, suena bien en que están los tres poderes del Estado representados en la nominación de los miembros de la Corte Suprema, pero en la práctica solamente se politizaba, se buscaban ahí los equilibrios y esto desde el 2015 que se vino empezando a conversar de que era un sistema que no le había hecho bien a la judicatura. Por eso yo pensé en un inicio que, claro, que este consejo iba a regir también para la Suprema, pero no. No, en concreto lo que hace este consejo es encargarse de las cortes de apelaciones, de los ministros y de los fiscales judiciales, que ahí es importante recalcar. Y por otro lado están los consejos regionales que se encargan de nombramientos que exceptúan a las cortes de apelaciones y claro, ahí lo que se decide finalmente es no hacer cambios en el sistema de los nombramientos de los ministros de la Corte Suprema, en ese detalle que te explicaba, que la mayoría de hecho decide mantenerlo tal cual está. Bueno, es difícil que un órgano se reformule a sí mismo y aquí estamos viendo que, claro, si para ellos no hay ninguna modificación, vemos que es necesario que intervengan otros. Claro, es un debate bien complejo además. Bueno, esto es una primera parte porque de hecho la propuesta ahora llega al ministro de Justicia. Él adelantaba que eventualmente se puede hacer una reforma, de hecho ese es el objetivo. Hay proyectos también en el Congreso, de hecho hace 2 semanas atrás la Corte Suprema también dijo que querían trabajar en una mesa técnica junto al Congreso, así que hay que poner la confianza en que hay otros actores también pendientes de este sistema, considerando que esto es solamente la propuesta del máximo tribunal que va a ser considerado por el Ejecutivo y eventualmente por diputados y senadores de la Comisión de Constitución de ambas cámaras. También respecto a cambios, propuestas del máximo tribunal, tiene que ver con los notarios, los archiveros y los conservadores de bienes raíces. Lo que se propone es que finalmente ellos salgan de la administración judicial, que se cree un órgano nuevo. De hecho hay un proyecto que está en tramitación en el Senado y había amplio acuerdo en avanzar en esa materia. Pasemos a revisar precisamente las palabras del ministro de Justicia respecto a esa modificación propuesta por la Corte. El acuerdo de la Corte ratifica una posición que ha venido siendo consistente en los 10 últimos años en distintas conformaciones de la Corte Suprema en separar la función jurisdiccional de la función administrativa. Destacar que la Corte señala que la priorización hoy día es nombramiento. Yo además reafirmaría un aspecto que está en el texto en orden a que no solo este es la prioridad, sino que deberá ser una prioridad inmediata. La Corte considera indispensable sustraer del procedimiento de nombramiento y de generación de nombramiento de notarios, conservadores y archiveros al Poder Judicial, que es algo que, como ustedes bien saben, ha estado discutiendo el Congreso y el Senado en particular, y esto es una posición definitiva de la Corte que creo que alienta esa tramitación del proyecto. Bien, otro detalle también de este Consejo Nacional, Mati, respecto al sistema de nombramientos, por ejemplo, de los ministros de la Corte Suprema. Claro, decíamos que intervienen los tres poderes del Estado, pero lo que se propone también por parte del máximo tribunal es que este Consejo se encargue de elaborar la quina y que no sea el Pleno. Ahí la diferencia que podríamos ver respecto a este sistema de nombramiento es que eventualmente no serían solamente los ministros de la Suprema, sino que finalmente podrían participar otros entes como Ejecutivo, Congreso y Colegio de Abogados en la elaboración de la quina para designar a un ministro de la Corte Suprema. Hablábamos ya de cuál sería la integración de este Consejo Nacional en caso de concretarse en un proyecto de ley
Y en el caso de estos consejos regionales o unidades macrozonales, lo que se propone es que sea proporcional. Lo mismo en cuanto a representación, Ejecutivo, Congreso, Colegio de Abogados, la mayoría jueces, pero que sea proporcional en función del número de cortes que hay en cada unidad macrozonal, que es norte, centro y sur. La idea es que sea la misma representación, pero de manera proporcional. Y esto entonces también se daba en un debate donde también el ministro de Justicia reconocía que quedaban espacios de opacidad, y es por eso también va a ser interesante si esto se puede transformar eventualmente también en una propuesta del Ejecutivo, considerando que eventualmente podemos conocer un proyecto de ley donde uno se imagina que no solamente se va a considerar la propuesta que venga de la Corte Suprema. Conversamos hoy día también con el ministro Mario Carroza y también con la ministra María Teresa Letelier. Importante también lo que menciona esta última, considerando que en paralelo a este trabajo que está realizando la Corte Suprema, se invocó a la Comisión de Ética ya hace un par de semanas, a pesar de que habían reticencias de algunos ministros, y podría ser que eventualmente se cita a la ministra María Teresa Letelier. Recordemos que uno de los casos apunta precisamente a su nombramiento y cómo se habría incidido por parte del ex juez de la Corte de Apelaciones, Juan Antonio Poblete, y esto a través del ex ministro Mario Desbordes. Es uno de los casos. Está también, por ejemplo, el de la pareja de la ministra y ex vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Así que está también esta instancia a la que de hecho el fiscal nacional Ángel Valencia no le va a entregar la información de esta investigación, de estos WhatsApps conocidos entre los distintos jueces y ex jueces, precisamente en este caso. Vamos a pasar a revisar también las declaraciones del ministro Carroza y también de la ministra Letelier. Se supone que la mejor propuesta sería que participaran los tres poderes del Estado. Eso no hay una discusión. El tema es que ¿por qué se producen las distorsiones? Entonces, ¿por qué se producen las opacidades, como dice él? Entonces, bueno, el tema es cómo se resuelven. Entonces, a eso me imagino que es lo que apunta la vocera. Cuando se emitió la declaración, lo primero que se señalaba, si ustedes la leen en forma así más o menos exhaustiva, ustedes pueden decir que lo primero es la autocrítica. Luego, ¿cómo podemos solucionar este problema? Esas son las situaciones, pero no podemos dejar de lado, digamos, que efectivamente hay un funcionamiento errado, equivocado, que algo está distorsionando el tema de los nombramientos. A eso apuntamos. No reconozco nada, creo que todas las cosas siempre son perfectibles. Entonces, en ese sentido, yo creo que cualquier cosa que hagamos para mejorar lo que hay es bueno. ¿El sistema de nombramientos de la Suprema debería mantenerse con ratificación del Senado? Senado? No le puedo decir porque eso es lo que se va a acordar, eso es lo que estamos viendo, y los insumos los entregará el presidente, creo que hoy día los entregaba. No tengo idea porque la verdad es que no tengo ninguna citación hasta este momento, así que no sé. Y lo que hay es lo que está en el diario. Nada que decir, no tengo nada que decir porque eso está todo para ser visto, ¿no es cierto? Y no sabemos si no he sido ni notificada ni citada, así que no tengo idea si estoy o no en el comité de ética. Sí. Bien, estas las declaraciones de la ministra María Teresa Letelier. No quiso referirse en específico a la información que se había entregado. Ella dice que no estaba segura si se habían entregado los insumos. Nosotros sí le insistimos que de hecho ya se había entregado esta propuesta del presidente, por parte del presidente de la Corte Suprema al ministro de Justicia, pero no quiso finalmente profundizar en eso, tampoco en su posible participación en lo que han sido estos mensajes del ex juez Poblete con el exministro Mario Desbordes, pero ni su posición política, porque ahí sí. Lo más delicado era, ella es de nuestro, digamos, color político y por eso podría ayudar. Esa fue tal vez una de las frases más políticas de ese intercambio de WhatsApp. Sí, y de hecho, bueno, se ha mantenido mucho el secretismo, quizás también declaraciones bien escuetas en tribunales. Sabemos que eso es parte también del estilo de varios de los ministros de la Corte Suprema, pero claramente en estos momentos se llama la atención quizás declaraciones así, pero considerando también que es una de las personas que podría estar eventualmente
implicadas, o que al menos ha estado sonando su nombre a propósito de esta polémica en torno a los nombramientos judiciales. Habrá que ver eventualmente qué es lo que ocurre con esta propuesta de la Corte Suprema, si podemos ver algo similar en el proyecto de ley que pueda presentar el Ejecutivo, y también lo que puedan decir los parlamentarios, considerando que hay varios proyectos de ley similares, como por ejemplo el de los notarios, está también siendo tramitado en el Congreso. Así que hay que quedar bien atentos a una posible reforma a este sistema. Bien, otra que estamos esperando hace tiempo.